Dios los bendiga, bienvenidos a nuestra red. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Suba Orquídeas en Bogotá, Colombia, quiere invitarte a sus reuniones en la calle 157A, número 98A28, los días martes y viernes, 6 de la tarde, domingos, 9 de la mañana. Para mayor información, teléfonos 780-6102, 320-877-9521. Serviremos al Señor, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, Señor. Tu amor está sanando. Entonces quisiera que rápidamente fuéramos a la palabra de Dios para continuar con este servicio, y quisiera que abriéramos la palabra en el Evangelio según San Lucas. Aleluya. Capítulo 11, versículo 28. Por favor, acompáñenme unos momenticos de pie. Gloria a Dios. Amén. Amén. San Lucas capítulo 11, versículo 28. El tema del día de hoy va a ser muy sencillo, pero espero que este tema logre hallar cabida dentro de su corazón. San Lucas capítulo 11, verso 28 dice: y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oremos a Dios para que nos bendiga en esta mañana. Amado Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Padre, por la oportunidad de escuchar tu palabra, la oportunidad de reunirnos para alabarte, para adorarte, para exaltarte, Dios, para darte gloria y honra. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de ser tus hijos, de reunirnos, Señor, para glorificar tu nombre, para hablar de tu grandeza, de tu majestad, Señor. Yo quiero rogar, Señor, en esta mañana, para que la palabra tuya corra, Dios, en este lugar. Tu presencia nos bendiga, tu presencia nos llene, Dios. Padre, permite que tu Espíritu Santo, Dios amado, fluya de una manera especial, que cada uno de nosotros sea bendecido por ti, por tu presencia, por tu palabra, y seamos llenos abundantemente, te lo pido. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, creo, Dios amado, que estás en este lugar y que vas a orar de una manera especial, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Puede tomar su lugar, hermano. El tema para esta mañana es muy sencillo, como lo dije. El tema es: escuche la palabra. Ese va a ser el tema de esta mañana: escuche la palabra. Es muy importante que nosotros prestemos atención a la Escritura, prestemos atención a lo que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. El Evangelio de Cristo, la manera en la cual nosotros vivimos la vida cristiana, es una manera que está orientada por la palabra de Dios. Y es muy importante que nosotros conozcamos la palabra si queremos vivir de acuerdo a lo que Dios establece, de acuerdo a lo que Dios quiere. Es importante que tengamos en un lugar muy presente, o un lugar de privilegio, la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, si queremos ser esas personas que vivan el Evangelio que Jesucristo dejó, que vivan lo que Dios estableció para cada uno de nosotros. Porque de lo contrario, pues nosotros los seres humanos podríamos decir muchas cosas, imponer muchas reglas y decirle a la gente que hiciera una u otra cosa. Pero es que el Evangelio no se trata de prohibiciones. El Evangelio no prohíbe, el Evangelio libera a las personas. El Evangelio, entonces, ¿qué es lo que hace? Orienta sobre lo que cada uno de nosotros debería hacer. Orienta sobre lo que cada uno de nosotros debería dejar de hacer, si está dispuesto o si quiere encontrarse algún día con su Dios. La vida cristiana es una vida que orienta sobre unos principios que debe seguir cada persona que desea alcanzar la vida eterna en el cielo. Cada persona que desea algún día encontrarse con Dios debe seguir los principios, debe seguir las orientaciones, las instrucciones que da la palabra de Dios.
Dice el apóstol Pedro, decía que tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Esa palabra a la cual hacemos bien en prestar atención como si fuera una antorcha en medio de la oscuridad. Haga de cuenta que usted está perdido en medio de un gran bosque, en medio de la noche, y tiene que salir de ahí. ¿Qué es lo más útil? Una buena linterna, una buena antorcha que le marque el camino, que le permita ver por dónde va usted a caminar. Y nosotros, mientras estamos aquí en la tierra, somos personas que andamos caminando como en medio de la oscuridad. ¿Qué nos puede orientar? ¿Qué nos puede dirigir? ¿Qué nos puede guiar al lugar correcto? ¿Qué nos puede guiar a salir de esa oscuridad, a salir de ese lugar de peligro? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos puede orientar, lo que nos puede dirigir, lo que nos va a anunciar dónde debemos poner los pies y dónde no los debemos poner. Cada persona que hable en nombre de Dios debe ajustarse a lo que está presente en la palabra. Si lo que una enseñanza espiritual comparte no está escrito, no tiene fundamento bíblico, dicha enseñanza entonces es falsa, porque el estatuto, la enseñanza espiritual, todo lo que debe contener una enseñanza espiritual tiene origen aquí en la palabra de Dios. Y si no está en la palabra de Dios, si no es bíblico, no es lógico que yo como cristiano encomiende mi fe, encomiende mi alma, encomiende mi salvación a algo que no está en la palabra de Dios, a algo que no está escrito, a algo que no ha sido dicho por parte de Dios. ¿Cómo reconocer lo que está bien? ¿Cómo reconocer lo que está mal? ¿Por qué razón muchas personas terminan atrapadas por enseñanzas erradas, por falsas doctrinas? ¿Por qué razón muchos, de aún entre nosotros, cometemos muchos errores? Porque nos hace falta conocimiento de la palabra de Dios. Si nosotros tuviéramos más conocimiento de la palabra de Dios, evitaríamos muchos errores. Y sabe, usted muchas veces se pregunta, pero ¿cómo es posible que hayan personas que crea a tal cosa o que haga tal cosa? ¿Por qué hay personas que les dicen que vendan una casa y que la entreguen y lo hacen si eso no está en la Biblia? Porque les hizo falta conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué perece el pueblo? Dice la palabra, por falta de conocimiento. Si nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no perecemos. Si tenemos conocimiento de la palabra de Dios, sabemos cómo actuar, sabemos por dónde orientarnos, sabemos a qué decir no, a qué decir sí, sabemos en qué momento consultar, en qué momento dar una voz de alerta, de alarma, cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Es importante que cada uno de nosotros se apropie de este libro, que lo haga parte de su vida, porque este libro da las enseñanzas y da la dirección sobre lo que se trata ser cristiano, sobre lo que se trata vivir el evangelio de Cristo. Nosotros, las organizaciones, las iglesias, los concilios pueden decir ser cristiano es esto, ser cristiano es lo otro, pero la palabra o la definición más clara, el modelo más claro lo vamos a tener aquí en la escritura. Cuando usted y yo acudimos a la escritura, empezamos a ver que Dios dice no mentirás. Cuando empezamos a acudir a la escritura, empezamos a ver que Dios dice que no debemos tener celos amargos unos con otros. Pero si solo nos dejamos guiar por lo que dicen otras personas, hay muchas personas que tal vez omiten ciertas partes para no afectarse a ellos mismos. Porque ¿qué tal un mentiroso diciéndole a otros no sea mentiroso? No lo va a decir porque su conciencia lo acusa. En cambio, tal vez le va a decir, no, es que hay mentiras que es necesario decirlas porque bueno, lo salvan uno de problemas y una cosa y la otra. Pero no, si yo voy a la palabra y la palabra me dice no mentirás, yo me estoy dando cuenta que la palabra dice que el cristiano verdadero habla verdad. Dice la Biblia, cada uno hable verdad con su hermano. Y entonces, por eso, cuando yo tomo el concepto de la palabra de Dios, tengo claro que así la gente diga, así la sociedad diga, bueno, es que hay que decir una que otra mentira, hay que zafarse por medio de medias verdades. No, la palabra de Dios me dice, cada uno hable verdad con su prójimo, cada uno hable verdad con su hermano. La escritura misma es repetitiva en tres cosas. Dice que es importante oír la palabra, que es importante hablar la palabra y que es importante también hacer la palabra, cumplir la palabra. Pero resalta mucho el primer punto, oír la palabra. Oír la palabra nos dice que es importante escuchar la palabra, darle atención a la palabra. Y vamos a ver algo sobre eso en Deuteronomio capítulo 6. En Deuteronomio capítulo 6, Dios le da unas instrucciones
a los padres en Israel y les comunica algo acerca precisamente de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice la palabra de Dios así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios le dice al pueblo, deben tener presente la palabra de Dios todo el tiempo en sus vidas. Deben tener la palabra de Dios presente desde que se levanten hasta que se acuesten. Deben tener la palabra presente en sus celebraciones familiares. Deben tener la palabra de Dios presente cuando vayan de camino hacia sus lugares de trabajo, hacia sus lugares de estudio. En todo tiempo estén meditando, estén pensando en la palabra de Dios. Nuestro texto base dice, bienaventurados son los que oyen y los que hacen la palabra. El evangelio se trata de fe, de creer. Y la Biblia es clara cuando dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, no obtenemos fe. Y si no obtenemos fe, entonces no podemos ser cristianos. Si no obtenemos la fe que viene por la palabra de Dios, no hay ninguna cosa, no habrá poder humano que nos pueda hacer mantener dentro del evangelio. No hay poder humano que nos pueda hacer separarnos totalmente del pecado, sino es a través de la fe que es en Cristo Jesús. Y esa fe viene ¿por qué? Por la palabra de Dios. Es importante que nosotros obtengamos esta palabra y la tengamos presente, como dice la escritura, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. La palabra de Dios debe estar allí presente. ¿Qué significa oír? ¿Qué significa escuchar? ¿De qué se trata eso? Yo busqué algunas definiciones de esa palabra en el diccionario y dice así: que oír es percibir sonidos, oír es atender a ruegos, a súplicas o a consejos. Oír es entender lo que otra persona nos dice. Entonces quiero empezar a comunicar a partir de este momento a ustedes algunas de las bendiciones que vienen o las bendiciones que están sobre la vida del que oye la palabra, porque yo quiero ser una persona bendecida por oír la palabra y quiero mostrarle a usted a través de la palabra de Dios que hay bendiciones por oír la palabra. No se trata solamente de que usted entienda cuál es el camino que debe seguir, no, sino que usted comprenda que por oír la palabra de Dios, por atender al consejo de esta palabra de Dios, usted va a ser bendecido por solo eso, porque la palabra de Dios es verdad y trae bendiciones para el que le presta atención. Vamos a Éxodo capítulo 15. Hablando de las bendiciones o la bendición del que oye la palabra de Dios. Éxodo capítulo 15. Versículo 26. Dice así: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ve la bendición del que oye, la primera bendición del que oye. Tiene a un Dios que está dispuesto a sanarle. Tiene a un Dios que está dispuesto a guardarle. Tiene a un Dios que está dispuesto a mantener lejos de él cualquier maldición. Porque si nosotros damos oído a la palabra de Dios, atendemos al consejo de la palabra de Dios, andamos conforme la palabra de Dios dice que debemos andar, la bendición de Dios está destinada para cada uno de nosotros. Dios está comprometido con todo aquel que se compromete hacia Él, con todo aquel que se compromete hacia su palabra. Si usted y yo somos personas que oímos la palabra de Dios, la ponemos por obra, somos personas que podemos acudir delante de Dios y decirle: Señor, yo estoy
cumpliendo tu palabra y creo también a lo que tu palabra dice, que tú eres mi sanador. Así que yo oro en esta hora, Señor, para que me sanes, para que esa enfermedad, para que esa dolencia, para que esto se retire de mi cuerpo. Y Dios lo hace, porque si nosotros cumplimos su palabra, si tenemos fe, si creemos, Dios obra. La fe mueve montañas. La palabra de Dios nos enseña que si tuviéramos fe tan solo como de un grano de mostaza, diríamos a un monte que se trasladara y lo haría. Nada sería imposible para nosotros si tuviéramos fe tan solo como del tamaño de un grano de mostaza. El grano de mostaza es muy pequeño. Es la más pequeña de las semillas, si no estoy equivocado, la semilla de mostaza. Y volvamos a hacer la relación. La Biblia dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si muchos de nosotros no tenemos fe como del tamaño de un grano de mostaza, será también porque no tenemos palabra ni siquiera como del tamaño de ese grano de mostaza. Nos hace falta mucha palabra dentro de nuestros corazones, nos hace falta mucha palabra dentro de nuestra mente, nos hace falta mucha palabra en nuestro diario vivir. Por eso también nos hace falta fe, por la falta de palabra. Cuando tengamos la palabra, entonces la fe va a aumentar, va a ir creciendo poco a poco. Otra bendición del que oye, Deuteronomio capítulo 7, versículos 12 al 15. Deuteronomio capítulo 7, versículos 12 al 15. Dice la Biblia así: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, y no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Otra bendición de oír la palabra de Dios, de dar oído y de dar cumplimiento. Si ve que siempre que Dios dice oír, dice también poner por obra. Es necesario que nosotros, por eso una de las definiciones que dice entender lo que otro dice. Una de las definiciones de oír es entender lo que otro dice. Yo tengo que entender lo que la palabra de Dios me dice que haga, entender lo que la palabra de Dios me dice que actúe, entender lo que la palabra de Dios me indica a vivir. Y cuando yo entiendo eso, lo llevo a la práctica, lo llevo a mi diario vivir, entonces todo lo demás empieza a circular alrededor de mi vida. Todas las bendiciones empiezan a moverse alrededor de mi vida. Pero nuevamente, ¿cuál es el punto? Es necesario que nosotros tengamos palabra de Dios en nuestros corazones, palabra de Dios en nuestra vida, que le demos ese lugar a la palabra de Dios. Volvamos nuevamente a Éxodo capítulo 19. Y vamos a ver del versículo 5 al 6 qué nos dice acerca de la bendición del que oye. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Si lo tiene, lo puede dar lectura, hermana. Ahora pues, si habéis oído mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Amén. Hasta ahí. Ve, si nosotros damos oído a la palabra de Dios, si guardamos, o sea, ponemos por obra todo lo que está aquí escrito, dice la Biblia que nosotros seremos el especial tesoro de Dios. Si usted tiene un especial tesoro, usted lo guarda, usted lo cuida, usted lo conserva, usted procura que esté bien, que nadie lo vaya a robar, que nadie le vaya a hacer daño, que nadie le vaya tal vez a hacer algo que nadie lo vaya a alejar de usted. Ahora usted, si nosotros nos sentimos felices cuando estamos en la presencia de Dios, si nosotros nos sentimos bien cuando estamos en la presencia de Dios, imagine
¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, Dios dice, no, yo tengo que estar cerca de esa persona que guarda la palabra. Yo tengo que estar cerca de esa persona que cumple la palabra. Tengo que estar cerca de ese que le da oído a mis palabras, de ese que le da oído a mi voz. Cada vez que uno de nosotros se dispone totalmente a cumplir con la palabra de Dios, se cumple lo que dice la Escritura, que ya no nosotros perseguimos las bendiciones, sino que dice, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Entonces usted va de un momento a otro y dice, no, pues yo tal vez hoy no estaba muy preparado para hacer esta cosa o esta otra, pero en este momento yo tuve se me presentó el desafío y yo actué y no sé, Dios me ayudó. ¿Eso por qué pasa? Porque cuando hay palabra de Dios en nuestro corazón, Dios está dispuesto a estar siempre guardándonos como ese especial tesoro. Él está pendiente, no, que a ese especial tesoro no le pase nada, que a este especial tesoro nada le vaya a dañar, nada le vaya a robar la bendición. Yo he visto muchas personas que tal vez no van caminando por la calle y de momento se cae algo y dice, uy no, un segundo atrás y eso me hace un daño, eso me mata, pasa esto, pasa lo otro. ¿Por qué somos guardados de esa manera? Porque somos especial tesoro de Dios. Queremos vivir bajo la cobertura del Altísimo, bajo el poder del Altísimo, bajo la presencia, bajo la protección de Dios. Es importante que llevemos la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro diario caminar, y entonces, como dice la palabra, seremos el especial tesoro de Dios. Seremos esos que Él guarda, que Él protege, aquellos a los cuales Él tiene la atención y los ojos puestos sobre ellos en todo tiempo. Gloria a Dios. Ahora, hay unas características especiales en la vida de cada persona que oye la palabra de Dios. Y la primera característica de la que le quiero hablar es que la vida de la persona que oye es una vida que recibe dirección. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios de la manera correcta, recibimos dirección en nuestra vida. Si nosotros nos sentimos desorientados, si nosotros nos sentimos perdidos, si nos sentimos confundidos en el caminar de nuestra vida, es importante que busquemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos da dirección. Ejemplo de esto, primer libro de Samuel, capítulo 9, a partir del versículo 15. Es una historia bastante conocida. Primer libro de Samuel, capítulo 9, a partir del versículo 15. Dice así en el primer libro de Samuel, capítulo 9, desde el versículo 15, leo hasta el versículo 17. Dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Ve, el pueblo de Israel se encontraba en una situación bastante complicada. El pueblo de Israel estaba en un problema. Tenía sus enemigos, los filisteos, los que permanecían allí cada determinado tiempo, llegaban a molestar, a dañar la bendición del pueblo de Dios. Y Samuel, ya bastante avanzado en edad, no tenía la misma capacidad para ponerse al frente del pueblo y dirigirlo en la batalla. Entonces necesitaba seleccionar a un hombre para que, además de gobernar al pueblo, porque el pueblo había pedido rey hace un tiempo atrás, además de eso, él necesitaba un hombre que dirigiera al pueblo de manera correcta en medio de las batallas, en medio de las peleas, de las guerras. Y entonces él buscaba una persona. ¿Cómo encontrar a la persona correcta? Entonces aquí la escritura nos muestra que él escuchó la voz de Dios que le dijo, mañana a esta hora va a venir una persona con estas características. Y me gusta eso, el detalle de la dirección de Dios, porque cuando Dios nos da dirección no nos manda a la aventura así, sin saber hacia dónde vamos o sin saber hacia dónde llegaremos o qué vamos a conseguir. La Biblia nos establece un camino al reino de los cielos, y aquí Dios muestra el ejemplo de Samuel, que Dios le estableció a Samuel una hora, un momento y unas características para seleccionar al hombre, a la persona correcta. Más adelante usted ve en el capítulo 16 de ese mismo libro de Samuel,
después de que Saúl había sido desechado, que Dios habla nuevamente con Samuel. Dice el versículo 1: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y nuevamente Dios habla con Samuel. Es importante que nosotros tengamos la palabra de Dios presente, porque es la palabra de Dios a través de la cual Dios nos habla. Aquí nos dice: vino la palabra de Dios, habló Jehová a Samuel. Vino la palabra de Dios a Samuel para darle dirección, para decirle qué era lo que debía hacer, qué decisión era la que debía tomar, a qué persona debía buscar, a qué persona debía elegir. Y escuchar y tener la palabra de Dios presente nos dará dirección también sobre lo que no debemos hacer. Usted continúa leyendo ese capítulo y nos damos cuenta de lo que dice. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido. Vamos a avanzar a ver a partir del versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Luego hizo pasar Isaí a Sama y le dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel se estaba apresurando a tomar decisiones. Él dijo: no, tengo que escoger. Saúl era grande, era una persona con capacidad para dirigir al pueblo, era una persona importante, era una persona imponente, se hacía notar. Entonces como que Samuel se acostumbró a esa dirección, a ese modelo. Dios también puede a veces cambiar de dirección, decirle a la gente: hay un cambio de ruta, hay un cambio de modelo. Por eso es importante tener un oído desarrollado para la voz de Dios, para la palabra de Dios, tener una vida desarrollada para la palabra de Dios, para estar perceptivos y entender en el momento en el cual Dios dice: hay un cambio, el momento en el cual Dios dice: hay que transformar eso, el momento en el cual Dios dice: ya no funciona de esta manera, tiene que empezar a funcionar de esta otra. Y Samuel se dio cuenta de esto aquí, porque él dijo: bueno, voy a escoger al más grande, al más fuerte, al más importante. Y vio al primero y dijo: este es. Y Dios le dijo: no, Señor, por ahí no es. Es importante que tengamos ese oído preparado para recibir la dirección de Dios. La persona que oye, la vida de la persona que recibe la palabra, la vida de la persona que escucha la palabra, es una vida que recibe dirección. Número 2, es una vida que recibe estabilidad. Lucas capítulo 6, versículo 46. Evangelio según San Lucas capítulo 6. Otra porción bastante conocida y bastante usada por nosotros. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 48. Dice la palabra de Dios así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. La vida del que oye y pone por obra la palabra es una vida que recibe estabilidad. Yo no sé si usted lo sabía, pero el equilibrio en nuestra vida física depende mucho de nuestro oído. Si el oído se afecta, si el oído se enferma, nuestro equilibrio corporal se afecta también.
investigando sobre eso, encontré que el oído se divide en 3 zonas: una externa, una media y una interna. En la parte interna hay como 3 bolitas que están llenas de un líquido, que cuando nosotros movemos nuestra cabeza ese líquido se mueve y pues sobre esas bolitas hay como unas coberturas de unos pelitos que también se mueven cada vez que nosotros movemos nuestra cabeza, y así nuestro cuerpo sabe cómo orientarse y sabe cómo mantenerse. Si nosotros afectamos nuestro oído, si nosotros afectamos nuestro oído espiritual que viene por la palabra de Dios, nosotros seremos personas que no van a tener esa estabilidad, no van a saber cómo moverse. Si usted y yo afectamos nuestro oído espiritual, nosotros vamos a ser personas que van a empezar a tambalear, no van a saber cómo orientarse, no van a saber cómo moverse en medio de las situaciones de la vida. Es por eso que muchas veces nosotros nos enfrentamos a determinadas cosas y pensamos que ahí llegó el acabose de todo. ¿Por qué? Porque nos ha hecho falta tener el oído espiritual desarrollado que nos va a permitir entender cómo mantenernos equilibrados en medio de esas situaciones. La palabra de Dios nos dice y nos enseña, vuelvo al tema de creer, nos enseña que es muy importante creer, tener fe. Y usted se da cuenta que en la historia de Pedro, cuando Pedro caminó sobre las aguas, dice la palabra de Dios que ellos estaban atemorizados, asustados. Claro, medianoche y de momento estamos en una tormenta y a lo lejos ven una persona caminando sobre el mar. Cualquiera se asusta por algo como eso. Pero entonces Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor le dice: sí, claro, Pedro, ven. Y entonces Pedro empezó a caminar. Pero dice la escritura que él, mirando la fuerte tormenta, mirando el fuerte viento, empezó a dudar y empezó a hundirse. Y que entonces gritó y le dijo: Señor, sálvame que perezco. Y el Señor se acercó, lo levantó y le dijo: Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si nosotros comprendiéramos que la escritura nos dice es importante mantener la fe firme, sin fluctuar, sin dudar, no nos hundiríamos. Pero entonces vea la manera de trabajar del Señor. El Señor no solo lo levanta y le dice: bueno, vamos yo lo voy a levantar y lo voy a llevar alzado de aquí a allá. No, el Señor lo toma y lo lleva caminando de regreso, porque lo que el Señor siempre va a buscar es que nosotros en medio de las situaciones comprendamos y acudamos a lo que dice su palabra. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿por qué dudaste? Le reclamó por eso, pero le dijo: ahora la lección la tienes que aprender bien y la tienes que aprender completa. Nos devolvemos los dos, pero nos devolvemos caminando de igual manera, porque aquí tienes que aprender que se camina sobre las aguas sin dudar, porque la palabra de Dios nos dice que debemos tener una fe firme. Y si tenemos la fe firme, nuestro oído espiritual se mantiene bien y así todo alrededor tambalee. Nosotros nos mantenemos en equilibrio porque tenemos un oído espiritual sano por la palabra de Dios. Las enfermedades del equilibrio están muy asociadas al oído, y una enfermedad del oído causa rápidamente un problema de equilibrio en el cuerpo. Si su oído espiritual se afecta por ausencia de la palabra de Dios, o si su oído espiritual se afecta porque empezamos a dar lugar a cosas que van contra la palabra de Dios, si empezamos a dar lugar a la duda, si empezamos a dar lugar a esas palabras que nos tratan de dañar nuestro caminar y nuestro vivir en Cristo, vamos a tambalear. Pero si permitimos que la palabra de Dios gobierne, que la palabra de Dios esté presente en nuestro oído, vamos a tener entonces estabilidad y seguramente vamos a caminar en medio de las tormentas y en medio de las dificultades. La vida del que oye es una vida que recibe fe. Y vamos a Romanos 10:17. Un texto que ya he mencionado varias veces durante el día de hoy. Romanos capítulo 10, versículo 17. Si le encuentra lo puede dar lectura, hermano. Así es, hermano. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, damos oído a la palabra de Dios, escudriñamos la palabra de Dios, permitimos que nuestra fe sea alimentada, permitimos que nuestra fe crezca, permitimos que nuestra fe vaya siendo desarrollada. A medida que usted más y más se adentre en la palabra de Dios, será una persona que cada vez desarrolle más y más y más y más fe, porque cuando nosotros acudimos a esta palabra, entonces el Espíritu se alimenta y dice: esa es la palabra de Dios que me
ayuda a creer, que me ayuda a mantenerme firme, que me ayuda a confiar. Es importante que nosotros le demos ese lugar importante a la palabra de Dios, hermano. Nuestra fe va a crecer. Vamos a empezar a ver milagros cuando permitamos que la palabra de Dios tome lugar dentro de nosotros. Normalmente cuando usted se llena de algo, alguna persona alguna vez me hacía este ejemplo. Cuando una persona dice que se le salió una grosería, es porque dice realmente sí se le salió porque estaba lleno de eso. Pero cuando usted se llena de la palabra de Dios, usted es una persona que en el momento de la dificultad se le va a salir esa palabra de fe. Usted va a creer en eso, va a sentirse enfermo, pero no se le va a salir el ay, me voy a morir. Va a salir el Señor es mi sanador, el Señor me sana, el Señor me ayuda. Usted se le va a tener un problema económico y no se le va a salir el de ay, ya me arruiné. No, se le va a salir el Señor es mi proveedor, porque usted se va a llenar de esto. Y cuando se llene de esta palabra, entonces va a empezar a expulsarla y a compartirla con otros. La palabra se oye, se habla y se actúa. Sigue en ese orden, usted la oye, usted la habla cuando está lleno de esa palabra, y cuando usted habla de esa manera, usted empieza a actuar conforme a esa palabra también. Otra característica de la vida de la persona que oye la palabra, Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice así: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Efesios 1, 13 dice eso que acaba de leer nuestra hermana. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, el evangelio de la salvación, esta palabra de verdad, y además de haber oído, creemos en ese evangelio, en esa palabra de verdad, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El versículo 14 continúa diciendo que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué hace un sello? En el campamento del año pasado el tema era sellados con su gloria. El lema era sellados con su gloria, y vimos que era un sello. Un sello era algo que se usaba en los tiempos antiguos para evitar que algo fuera profanado, para evitar que algo fuera traspasado. Es como cuando usted se da cuenta que la DIAN o algún instrumento de salud sella un restaurante o algo así, que dicen sellado. Este sello no puede ser roto por nadie que no sea de la autoridad competente. Y algo así ese es el efecto del sello: evitar que algo entre o que algo salga de algún espacio, de algún lugar. Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, dice que cuando nosotros la oímos y la creemos, cuando la llevamos a la obra, el Espíritu Santo nos sella como parte de una promesa, nos sella y nos hace parte de la herencia adquirida. ¿Eso qué quiere decir? Que el Espíritu Santo nos sella para que usted no salga del camino de Dios. El Espíritu Santo nos sella para que usted no sea parte del camino de Dios, y también lo sella para que todos los frutos que el Espíritu pone en usted no puedan ser robados, no puedan ser retirados. ¿Cómo hacer que mi vida permanezca dentro del camino de Dios? ¿Y cómo hacer que el fruto del Espíritu permanezca dentro de mí? A través de la palabra. Porque cuando yo oigo la palabra y creo la palabra, el Espíritu Santo dice: esta persona está sellada, de aquí no entra, y de aquí no entra nada malo, y de aquí no sale nada de lo bueno que está allí cultivado, allí metido. El enemigo no puede venir a robar, no puede venir a dañar nada de eso. Esa persona está sellada, está cubierta, está protegida. Esa persona no se va a salir del camino de Dios porque está sellada. Hay un sello que evita la salida de esa persona. Pero ¿cómo lo conseguimos? Con la palabra de Dios dentro de nuestra vida, con la palabra de Dios dentro de nuestro corazón, con la palabra de Dios presente en cada uno de nosotros. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cómo es la vida de la persona que oye la palabra de Dios? Volvemos al primer libro de Samuel, capítulo 12, versículos 14 y 15. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículos 14 y 15. Dice la cita así: si temieres a Jehová y le sirvieres, y oyeres su voz, y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová,
Y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y fuereis rebeldes a todas las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. La vida de una persona que oye la palabra de Dios recibe protección de parte de Dios. Si nosotros oímos y ponemos por obra la palabra de Dios, recibimos la protección del Señor. Dice la palabra de Dios que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo, ¿cómo habitar bajo el abrigo del Altísimo? A través de una comunión con Dios. A través de una conversación se mantiene comunión. ¿Y cómo funcionan las conversaciones con Dios? Pues la conversación viene de aquí para allá en oración y de allá para acá, ¿cómo? En la palabra de Dios. Entonces, cuando usted y yo tenemos esa comunión con Dios a través de la oración y de la palabra, entonces estamos bajo el abrigo, bajo la morada del Omnipotente, y estamos bajo esa protección. Dios nos guarda, Dios nos protege, pero es importante darle lugar a la palabra de Dios en nuestra vida. Salmo 95, verso 7 dice también algo acerca de esto. Si lo encuentra antes que yo le pueda dar lectura, Salmo 95, versículo 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. El texto termina con una frase más. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Ahí dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. Un pastor de ovejas se encarga de cuidar a sus ovejas de que el lobo o los animales salvajes no las vayan a atacar, no las vayan a robar, no las vayan a matar. Las ovejas tienen una particularidad, dan mucha lana y bueno, todas esas cosas. Pero las ovejas tienen una particularidad y es que son bastante torpes. Y otra particularidad de las ovejas es que tienen una visión bastante limitada. Las ovejas, por ejemplo, están aquí en una zona de pastos, hay un barranco en la mitad y al otro lado hay más pastos. Las ovejas no tienen una visión corta acerca del abismo. Las ovejas ven a lo largo, al otro lado. Entonces las ovejas pueden fácilmente lanzarse al precipicio en busca de ese pasto. El pastor está pendiente de que nada de eso vaya a suceder. Otra de las cosas que hacían los pastores con respecto a las ovejas en la antigüedad era ungirlas con aceite. ¿Por qué? Porque las plagas, cuando venían las plagas, algunos insectos, el aceite hacía pues que los insectos se quedaran ahí y no pudieran lograr entrar dentro de la cabeza de las ovejas, que es la parte más débil que ellas tienen en el cuerpo, y cuando los parásitos o los insectos entraban en la cabeza de las ovejas, pues las afectaban y las ovejas se volvían locas y también morían. El pastor, nuestro Dios como nuestro pastor de ovejas, está al pendiente de que cada uno de nosotros esté bajo ese cuidado, bajo esa protección, que las plagas no le vayan a dañar, que en su caminar no se vaya a ir a los abismos. Pero ¿cómo puede Él estar pendiente de nosotros? Dice el texto, si oímos su voz. ¿Y cómo oímos su voz? Con la palabra. Cuando oímos la palabra, entonces Dios tiene la posibilidad de estar en cercanía con nosotros y decirnos, hey muchacho, hey muchacha, hey hombre, hey mujer, cuidado porque por ahí no es, cuidado que se van a caer, cuidado que se van a lastimar, cuidado que viene una plaga. Pero si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, no podemos recibir ese cuidado del pastor que está pendiente de sus ovejas, que está pendiente de su rebaño. Cuando nosotros demos el lugar que le corresponde a la palabra de Dios en nuestra vida, veremos a ese pastor, a ese Dios de amor pendiente de cada uno de nosotros y cuidando nuestro caminar en todo tiempo y en todos los días de nuestra vida. Algo más que dice, la vida de la persona que oye la palabra, una característica más, recibe perdón. Isaías capítulo 1 versículos 16 al 20. Libro del profeta Isaías. Capítulo 1, versículos 16 al 20. Dice así, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda,
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dice el versículo 18 que Dios nos limpiará, que por más oscuros, por más rojos que puedan ser los pecados de una persona, si esa persona se acerca a Dios oyendo, se acerca a Dios por el oír de la palabra de Dios, si quiere y oye la palabra de Dios y se acerca a Él le perdona. Él limpia su vida, Él borra todos los pecados. Pero es importante que estemos dispuestos a escuchar y a oír el mensaje de Dios para nuestras vidas. Si deseamos ser esas personas que reciban ese perdón de sus pecados, debemos darle el lugar a la palabra de Dios. Jesucristo también habló acerca de que la palabra de Dios nos perdona o nos limpia del pecado. Juan capítulo 15 versículo 3. Esta expresión de Jesucristo es bastante bonita. Juan capítulo 15 versículo 3. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cada uno de nosotros, a medida que recibe la palabra de Dios, va siendo purificado, va siendo santificado, porque a medida que recibe la palabra de Dios, su conducta empieza a cambiar, ya empieza a tener conocimiento sobre lo que debe y lo que no debe hacer. Y cuando yo recibo la palabra de Dios como con la mansedumbre, con el amor que proviene de la persona que está dispuesta a agradar a Dios, entonces yo digo, bueno, la palabra de Dios me dice que deje esto, yo lo voy a dejar en el nombre de Jesús, y empiezo a caminar en pos de lo que la palabra de Dios me dice que haga, y así mi vida se va limpiando día tras día, más y más y más y más y más. ¿Por qué? Por darle lugar a la palabra de Dios. Cuando yo le doy el lugar a la palabra de Dios en mi vida, entonces soy una persona que empiezo a ser limpia, empiezo a ser santificada, recibo perdón de mis pecados por la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no se oye la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros no damos oído a lo que dice la Escritura? Vamos a Juan 8, versículo 43. Juan capítulo 8, versículo 43. Dice la palabra de Dios así: hay una pregunta y hay una respuesta a esa pregunta de parte de Jesús. Primero pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Él responde: porque no podéis escuchar mi palabra. Normalmente nosotros diríamos: yo no escucho esto, yo no escucho aquello porque no lo entiendo. Por ejemplo, hay personas que dicen: yo no escucho música en inglés porque no la entiendo y no me gusta por eso, porque no la entiendo. Pero en el orden espiritual, la Escritura nos dice: primero debemos escuchar la palabra de Dios para después poder entenderla. Si nosotros no le damos lugar a la palabra de Dios, no la vamos a poder entender. Hay gente que dice: es que yo no hago esto, yo no cumplo con todo lo que Dios dice porque yo no entiendo a lo que me dice la Biblia. Pero ¿cómo van a entender a lo que les dice la Biblia si no escuchan o no prestan atención a lo que la palabra de Dios dice para ellos? La Biblia establece que el orden es: primero escuchas, después entiendes. Porque si nosotros decimos: no, yo voy a escuchar cuando entienda, eso no va a funcionar de ninguna manera. Eso no va a funcionar, no va a servir. Nosotros primero escuchamos y después entendemos según lo que establece la palabra de Dios. Eso es lo primero que pasa cuando una persona no oye, no entiende lo que Dios establece para su vida. Si nosotros no damos lugar a la palabra de Dios, no entenderemos lo que Dios establece para nuestras vidas. La palabra es un generador de vida para el espíritu, y si no se tiene la palabra, no se tiene la vida en el espíritu, y por esa misma razón no se entienden las cosas del espíritu. Si usted va conmigo a primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, encuentra algo que habla sobre el espíritu. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
La vida que nosotros tenemos, la vida vino a la tierra por la palabra de Dios. Dice en Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y que dijo Dios sea la luz, y entonces fue la luz, y Dios continuó hablando y creó la vida en los animales y creó la vida en las plantas y creó todo lo que nosotros vemos a través de su palabra. La palabra da vida, la palabra tiene poder creador. Pero si nosotros no tenemos esta palabra dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra vida, no habrá esa vida espiritual activada. No existirá esa vida dentro de nosotros. Y si no tenemos esa vida espiritual, no entendemos las cosas espirituales, porque se disciernen no con la mente, no con la carne, sino se disciernen con el Espíritu. Vamos a Jeremías 6:10, que nos dice otra de las cosas que pasa en la vida del que no oye la palabra de Dios. Jeremías 6:10, si lo tiene le puede dar lectura. Así es. Usted no puede amar la palabra de Dios, no podrá amar el camino de Dios, no podrá amar las direcciones de Dios, a menos de que empiece a prestar su oído para que entre y para que haga lugar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios toma lugar en nosotros, entonces nosotros empezaremos a desarrollar ese amor cada vez más profundo por el camino de Dios, ese amor cada vez más profundo por la senda que Dios traza para cada uno de nosotros. Solo pasará eso cuando nosotros le demos lugar a la palabra de Dios en nuestra vida. Otra cosa que sucede cuando nosotros no le damos lugar a la palabra de Dios está en Proverbios 28, versículo 9. Y es una de las cosas que me preocuparía a mí como cristiano, de no darle lugar a la palabra de Dios. Porque hace un momento yo les decía que para vivir en comunión con Dios, nosotros tenemos comunión a través de conversaciones que son de aquí para allá en oraciones y de allá para acá a través de la palabra de Dios. Pero hay algo que me dice Proverbios 28, versículo 9, que me preocupa bastante si yo no le doy lugar a la palabra de Dios. Proverbios 28, versículo 9 dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea que si yo quiero vivir bajo la protección del Altísimo, tengo que orar y tengo que leer la palabra. Pero la Biblia me dice que si no le doy lugar a la palabra, entonces mi oración es abominable. Que si no le doy lugar a la palabra, entonces mi oración no llega delante de Dios. Que si no le doy lugar a la palabra, entonces yo puedo gritar mucho, pero Dios no me va a oír. Que si no le doy lugar a la palabra, entonces yo puedo hacer muchas cosas, puedo dar ofrendas muy grandes, pero sin embargo Dios no me va a oír. Porque la Biblia dice que Dios no oye a los impíos, pero que si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Entonces el temor yo lo recibo a través de la palabra de Dios. Si yo tengo la palabra de Dios, si yo le doy lugar a la palabra de Dios, entonces desarrollo dentro de mi espíritu ese temor de Dios. Y si desarrollo ese temor de Dios, puedo llevar delante de Dios mis oraciones. Y entonces Dios sí me puede escuchar. Y entonces sí puedo mantener comunión, porque cuando yo escucho la voz de Dios, tengo temor en mi corazón. Y entonces cuando le hablo a Dios, Dios escucha mi oración, porque viene la oración de parte de un corazón temeroso, de un corazón que le ama, de un corazón que le honra. Pero hermanos, si nosotros reparamos nuestro oído de la palabra de Dios, nuestras oraciones empezarán a ser bloqueadas, nuestras oraciones dejarán de ser efectivas. Así que es importante darle lugar a la palabra si usted y yo queremos tener oraciones efectivas delante de la presencia de Dios. Dele lugar a la palabra y verá cómo sus oraciones empiezan a funcionar más, verá cómo Dios empieza a responderle más rápido. Dele lugar a la palabra de Dios. Hay unos consejos en la escritura para las personas que oyen la palabra de Dios. Deuteronomio 4, 33 al 40. Da uno de los consejos para el que oye. Deuteronomio 4, versículo 33 al versículo 40. Dice así: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación,
con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y con mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. El consejo para los que oyen, para los que han oído, para los que hemos oído la palabra de Dios es uno: aprende hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que esta palabra se ha de cumplir arriba en el cielo y abajo en la tierra. Si nosotros hemos oído la voz de Dios y ya sabemos que bueno, hay bendiciones por oír la palabra de Dios, y la vida del que oye tiene muchas cosas particulares y bonitas, Dios nos dice: si tú oyes la palabra de Dios, apréndela, reflexiona sobre ella y ten en cuenta que Dios sigue siendo el mismo Dios de esta palabra todo el tiempo. Él no cambia y su palabra tampoco va a cambiar. Eclesiastés 5:1 nos dice también un consejo para los que oímos la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 5 versículo 1, si lo encuentra también le puede dar lectura. Dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. El consejo que da Dios para los que oyen es: cada vez acérquese más. No se conforme con lo que sabe ya, no se conforme con lo que ha oído más, aliméntese más y más y más de la palabra. Cada vez crezca más en esa palabra, crezca más en el conocimiento de la escritura. Cada vez que venga a la casa de Dios, no pierda el tiempo, no se distraiga, permita que su corazón se acerque más y más y más para oír, porque muchas veces tal vez llegamos y simplemente no vamos a adorar y adorar y adorar y adorar y ya. Pero es necesario que nosotros demos el lugar importante a oír la palabra de Dios, porque es oír la palabra de Dios lo que nos transforma. Cantar es bonito, sí, y uno se siente bien haciendo eso, pero cantar no es lo que transforma el alma, no es lo que transforma el corazón. Hay muchas personas que no son cristianas, yo se lo digo, yo he conocido personas que no son cristianas, pero que escuchan música cristiana y que cantan canciones cristianas, pero eso no es lo que transforma la vida. Lo que transforma la vida es la palabra. Por eso Dios dice: acércate cada vez más para oír. Si usted y yo hemos oído la palabra de Dios, y el consejo de Dios es: acerquémonos más y más y más. Santiago capítulo 1 versículos 19 al 25. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1 versículos 19 al 25. Una porción también muy conocida. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
este será bienaventurado en todo lo que hace. Y un tercer consejo que Dios da para todos los que oyen es: pongan la palabra por obra. No permitamos que esto se quede solamente en la teoría de los días domingos, en la teoría de los servicios de entre semana. No, hagamos todo lo posible por poner esta palabra por obra y establecerla como parte de nuestra vida todos los días. Que cada vez que nosotros hagamos algo, que cada vez que se nos presente la oportunidad de ser deshonestos y seamos entonces honestos, recordemos que lo hacemos porque la palabra de Dios lo establece, que estamos llevando a la práctica la palabra de Dios, porque esta palabra llevada a la práctica es lo que nos puede hacer salvos, es lo que nos va a permitir llegar al reino de los cielos. Y hay un último consejo que quiero relatar a todos ustedes, y que es un consejo que está en Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 29. Deuteronomio 11, versículos 26 al 29, y con eso ya voy finalizando. Dice la palabra de Dios así: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, podrás ser de bendición sobre el monte de Gerizim, y la maldición sobre el monte Ebal. Amén. El consejo de Dios se resume en eso. Dice: hay bendición y hay maldición. Si oyen la palabra, si la aprenden, si reflexionan, si la ponen por obra, hay bendición. Pero si no, la decisión es de ustedes y está la maldición. Cada uno de nosotros toma la decisión de seguir la bendición o de seguir la maldición. Todo se reduce a una cosa. Y todo comienza en una cosa: en el lugar que nosotros le demos a la palabra de Dios. En los evangelios aparece 8 veces Jesús diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y en Apocalipsis se dice 7 veces: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada uno de nosotros hoy ha venido a oír, tiene un oído y tiene en su mano, en su corazón, en su vida, la voluntad y la capacidad de decidir si va a oír, si va a aceptar, si va a aprender, si va a seguir lo que la Escritura establece, o si simplemente lo deja pasar y continúa su vida de manera normal. Pero yo quiero recibir la bendición de Dios sobre mi vida. Yo quiero tener la presencia de Dios sobre mi vida. Quiero que todas las bendiciones de la vida del que oye estén sobre mí. Y para eso es necesario que yo oiga lo que el Espíritu dice, oiga lo que la palabra de Dios dice, y sobre todo que la lleve a la obra y que permita que esta palabra dé su fruto en mi vida todo el tiempo y todos los días. Estemos de pie, por favor, en esta mañana. Oramos a Dios y le pedimos que nos ayude a poner esta palabra por obra, a tener esta palabra presente en nuestro corazón, en nuestra vida, a oír la palabra, a escuchar la palabra, porque de ahí comienza todo lo demás. Amado Señor, mil gracias en esta hora. Padre, gracias por permitirnos escuchar tu palabra, por permitirnos estudiar sobre la importancia de recibir tu palabra y tenerla presente, Dios.